Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Estamos en un episodio más de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde la periferia. En esta ocasión estamos muy contentos, ¿no?, de tener aquí con nosotros a un intelectual peruano, el doctor Víctor Masi, quien, bueno, vamos a comentar un poco la obra que ha salido últimamente, ¿no? Bueno, ya tiene un año que salió, ¿no? Pero es la más reciente que ha publicado, que se llama Incas y Filósofos, Posturas, Teorías, Estudio y Fuentes y Reinterpretación, ¿no?, sobre la filosofía inca, ¿no? El doctor Masi es profesor principal de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Ha publicado presentación de Juan Yumpa, Mito y Realidad, en el manuscrito quechua de Huarachori, Epistemología, Selección de Lecturas, una experiencia alternativa en la educación peruana, los centros escolares obreros de Morococha, 1924-1930, Víctor Masi Trujillo o la poesía de clase, y bueno, este último libro, ¿no?, que es el que nos trae ahorita a comentar un poco con el doctor Masi sus implicaciones. Además, el doctor Masi ha obtenido el primer lugar en el tercer concurso nacional del libro universitario en 2007, aquí en Perú. Miembro del comité consultivo de la cátedra José Carlos Mariátegui y editor de la revista de poesía Jarawi, perdón, que fundó y dirigió Francisco Carrillo Espejo. Bueno, ¿qué tal, doctor Masi? Un gusto. Un placer que se encuentre hoy con nosotros. Doctor Masi, como les mencioné un poquito, él se ha dedicado a la cuestión de reflexionar sobre la filosofía incaica, ¿no? Cuáles son los presupuestos, ¿no? Cuáles son los debates, ¿no? Cómo plantear un pensamiento filosófico más que de nuestra América, ¿no?, más que de nuestro americanismo, más bien un pensamiento filosófico a partir de las culturas originarias de América Latina, ¿no? Yo creo que esa es una diferencia sustancial del trabajo que ha hecho y me parece muy valioso el aporte que tiene en este libro. Doctor Masi, ¿nos podría platicar un poco cuál es la intención, cómo surge la preocupación de abordar el estudio que nos presenta aquí en este libro de Incas y Filósofos? Sí, bueno, buenos días con todos. Gracias, Víctor Hugo, por la entrevista. En realidad este texto nació hace un buen tiempo cuando tuve un debate con una filósofa peruana ya fallecida, que le manifesté, ¿no?, que sí existía alguna similitud de reflexiones que no es comparativa, ¿no?, con la tradición europea, y que las formas de reflexión eran muy distintas, los tópicos eran totalmente opuestos a Europa. Y en un buen ánimo me dijo, ¿no?, si consigues alguien que haya escrito antiguamente en el Perú sobre algún pensador, un filósofo, bueno, ese día no estaré convencido. Y revisando la crónica de Felipe Guamán Poma Ayala, encontré el término. Ya lo había leído en el Inca Garcilaso La Veda, ¿no?, sobre los amautas. Pero me di con la sorpresa que mientras Garcilaso hablaba en términos generales, Felipe Guamán Poma Ayala mencionaba un personaje, ¿no? Es decir, particularizaba la presencia de alguien que él llamó filósofo. Y a mí me llamó la atención por qué le ponía filósofo, ¿no? Le hubiera puesto hechicero, brujo, ¿no? Le puso filósofo. Y ahí nació esta inquietud de responderle, pero no en un diálogo personal, sino con una obra, ¿no? Entonces escribí un libro que se llama Presentación de Juan Yumpa. ¿Por qué presentación? Porque tenía que mostrarles que estaban equivocados al menospreciar que aquí sí hubo un tipo de reflexión que no era europea. Entonces cuando le enseñé el libro me felicitó, pero me dijo una cosa, ¿no? Sí, pero no se parece a Europa, por lo tanto eso no es filosofía.
En una cosa tenía razón, ¿no? Son similares, no es igual, ¿no? La reflexión autóctona aquí en nuestra América no es igual a la europea. Los motivos son diferentes, pero los tópicos, los temas pueden asemejarse. Entonces había que explicar cómo, de dónde surge todo esto, ¿no? Había que hacer un largo trabajo de investigación. Entonces este libro es un largo trabajo de investigación buscando fuentes, resumiendo, haciendo que todas esas fuentes no den un criterio, un contexto, ¿no? Entonces Ujú. ahí es donde nosotros nos dimos cuenta que era tan grande el contexto que ya un libro pequeño no era suficiente. Y esa investigación me dio la posibilidad, ¿no?, de interlazar distintas disciplinas: historia, arqueología, Claro. antropología, lingüística, ¿no?, paleografía, runasimi, ¿no?, aprender el runasimi quizás de una manera más específica, como yo le llamo, ¿no?, runasimi colonial, que a veces en cierta medida se asemeja a este runasimi actual, pero este runasimi actual todavía está intervenido, tiene nociones que son de Centroamérica y de Europa. El runasimi que antiguamente se hablaba era, o, si se quiere, no muy distinto al que hoy día conocemos. Claro. Sí, interesante. Menciona esta parte, ¿no? De que no es lo mismo, o no es en estricto sentido, no es el mismo procedimiento, ¿no? La manera en cómo se reflexiona desde las culturas originarias y los filósofos occidentales. Me parece que ahí está esta diferencia que hace, ¿no? En el título, ¿no? Entre incas Y y sí. filósofos, ¿no? Pero, ¿en qué sentido, o cuál sería más bien la peculiaridad de esta reflexión de los incas que le permite a usted ubicarlos como filósofos? Primero por la sabiduría, ¿no? Mientras en Europa el saber es un contexto donde el individuo se aparta de la naturaleza, ¿no? Acá es de una manera distinta, ¿no? Es nivel horizontal, tanto ser humano como naturaleza van a compartir, ¿no?, los mismos aspectos de la vida. Entonces eso es una reflexión vivencial. No se trata sencillamente de apartarse de la realidad o estar por encima de la naturaleza, sino convivir con ella o explicar cómo se convive con ella. La otra parte es el nivel de sabiduría, ¿no? El cronista José de Acosta, en 1592, en Europa había publicado la historia natural y moral de las Indias. Y ahí había afirmado, ¿no?, que en cuestión de saberes, ¿no?, sobre todo en matemática y medicina, ¿no?, estos indios, ¿no?, dice, nos hacen grandes ventajas. A mí me sorprendió que un español honestamente dijera, ¿no?, que los que creemos que son inferiores, entre el estado de Ujú. salvajismo, tengan cosas tan avanzadas que Europa mismo, ¿no?, quedaría muy pequeña. Y me puse a investigar la parte de la astronomía y la arqueoastronomía, la forma de los calendarios, la forma como se mide el tiempo, los procesos de predicción, los procesos de vaticinio. Todos esos procesos sale a la luz, ¿no? Un conocimiento que en Europa llamarían racional. Pero este conocimiento es tan avanzado que puede modificarse y el contexto puede reinterpretarse. La otra parte es la medicina, ¿no? O sea, la sabiduría en curar, que son los Jampicamayo, son no parte de ese esquema. El esquema quiere decir que cada saber tiene siempre un contexto en el cual una cultura ha desarrollado sus propios mecanismos de reproducción cultural o de producción de conocimientos. Entonces, por ejemplo, desde Ujú. esos dos aspectos, la medicina y la astronomía, uno se interna en el pensamiento autóctono y encuentra que hay superioridad en ciertos aspectos con los europeos. Pero aquí tenemos una recepción de la filosofía como si no es europea, eso jamás va a ser filosofía. Entonces la reflexión tiene que rescatarse desde el aspecto del autoctonismo. ¿Qué ha aportado nuestras culturas originarias a la cultura universal? Si necesitamos tener una distinción respecto a Europa o si necesitamos ser absorbidos, ¿no?, por toda la reflexión europea. Claro, sí, 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 es ahí como un debate siempre presente, ¿no? En Así. todo pensar desde esta región, ¿no? Y bueno, me parece que esa parte se conecta bien con la primera parte del libro, ¿no? Uh-huh. Que tiene, usted ahí lanza una reflexión de cómo se ha enfocado esta problemática de abordar la filosofía inca, ¿no? Uh-huh. Usted menciona ahí dos maneras de enfocar esa problemática, ¿no? Uh-huh. Una más universalista, una
más particularista, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Nos podría explicar un poquito esta diferencia y cuál sería el modo en que usted enfoca el asunto? Ya. Este es un debate antiguo. En la revista Mauta que dirigió José Carlos Mariátegui ya está el debate, en 1929. Es decir, entre lo que nosotros llamaríamos pensamiento universal y pensamiento autoctonista. La palabra autoctonista ya viene desde la revista Mauta de 1929, más o menos, ¿no? Y en este debate, dos personajes importantes se preguntan, ¿no?, si debemos ser asimilados a Europa o si debemos mantener nuestras propias identidades culturales. Claro. Y esto ha ido, ¿no?, si se quiere, también en el plano filosófico en el Perú, ¿no? Es decir, hay personas que creen que la filosofía solo comenzó de la presencia hispana, ¿no?, y con los religiosos. Y cuando alguien le dice, pero ¿hubo algún tipo de pensamiento reflexivo en el antiguo Perú? Dice que no, eso es un mito, eso es una cosmovisión que no alcanza la categoría de filosofía. Pero uno se pregunta, ¿no? Pero no hay himnos en Runasimi que hablan de la condición de la naturaleza, o se pregunta por la condición de cómo la naturaleza se presenta y se conoce. Entonces uno se va dando cuenta que sí hay presencia de un tipo de reflexión que no es europeo. Entonces, el debate en los filósofos peruanos ha sido, bueno, solamente podemos hablar de filosofía desde el punto de vista de Heidegger. Heidegger dice que, bueno, filosofía solo la griega, y de ahí lo demás no es filosofía. Entonces, ese término moderno es distinto al término colonial. Cuando el Inca Garcilaso publica los comentarios reales, en Europa nadie discutió ese problema. ¿Por qué razón? No era un tema trascendente. Es decir, como se tenía colonias, entonces se creía que las colonias producían igual, ¿no?, el reflejo del centro, que es Europa, todo el pensamiento. Pero de un momento a otro alguien empieza a revisar Garcilaso y se da cuenta de una cosa, ¿no?, que en Europa Garcilaso empieza a ser un referente cultural, sobre todo los franceses, ¿no? Lo nombran parte de la enciclopedia, lo estudian, novela, todo basados en la información que da Garcilaso. Entonces uno se pregunta, ¿no?, ¿cómo es que los filósofos europeos contemporáneos y sobre todo los peruanos, ¿no?, se han propuesto, ¿no?, a ser universales copiando otras realidades sin partir de la propia? Y mucho se ha hablado, ¿no?, lo que decía Carlos Fuentes, ¿no?, de que todo pensamiento tiene que tener raíces y alas. O sea, quieren volar sin tener raíces. Y cuando uno empieza a rescatar esto, en la historia del pensamiento filosófico peruano, se nota que hay filósofos que son absolutamente eurocéntricos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que están pensando en una realidad filosófica en Europa y no en el lugar donde habitan. Y las reflexiones no surgen, ¿no?, desde el propio terruño, sino tratan de copiar modelos externos, hablando un modelo comunicativo que se considera universal. Y esto, por ejemplo, en la comunidad de la comunicación no es cierto. ¿Por qué razón? Cada cultura, cada sociedad ha erigido sus propias construcciones culturales y conceptos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué desecharlos si nosotros tenemos conceptos tan originales que pueden asemejarse a los europeos, pero no son europeos? Claro. Y ahí, bueno, usted incluso marca ahí una diferencia, ¿no? Con Sobrevilla, ¿no? Con David. Sí. Con David, ¿no? Que no sé si usted podría abordar un poquito esta parte, porque usted menciona, ¿no?, que él acepta otro tipo de filosofía que no sea occidental, pero no acepta que al pensamiento inca se le pueda dar esa denominación, ¿no? Sí. ¿Podría ahondar un poquito en esta parte? Sí, bueno, una grata memoria con David Sobrevilla, ¿no?, un filósofo que nos puso el reto. Sí. Y ese reto, por ejemplo, partió de una contradicción que él mismo generó, ¿no? Hace muchos años, él hablaba de las filosofías heterogéneas. Es decir, admitía que había filosofías bantú o que se asemejaban, ¿no?, de un modo general a la filosofía. Y la contradicción vino cuando quiso aplicar el mismo criterio heterogéneo al Perú. Y él rechazaba, decía, no, no hay filosofía porque no hay fuente, no hay escritura occidental, no hay filósofos personales, particulares, no se ha problematizado. Y como en Europa, ¿no?, si los griegos problematizaron, entonces acá tampoco no hay problematización. El problema fue plantearle lo siguiente, ¿no? ¿Cómo esas filosofías heterogéneas funcionan en todos los campos menos en el Perú? Entonces ahí empezó el debate, ¿no? Sobrevilla tuvo que admitir que hay algún tipo de reflexión que se asemeja, ¿no?, pero que no le vamos a llamar filosofía, porque eso es propio de los griegos.
Pero después se ha demostrado que sí, hay elementos culturales, conceptuales que son reflexivos. Y ya desde que adopta la categoría reflexiva ya se puede hablar de un tipo similar a la reflexión filosófica. Entonces ahí David Sobrevía quizás no ha tenido mucho prejuicio. Y el prejuicio fue no conocer las fuentes que había, ¿no? Porque él considera a priori que no había fuentes, que bueno, hablar de filosofía es una tontería porque no hay fuentes, ¿no? Y no hay escritura como Europa, pero ¿por qué tenemos que tener escritura como Europa? Teníamos el quipu, el Claro. tocapu, entonces tenemos elementos culturales muy diferentes. Entonces ahí Sobrevía, por ejemplo, es, si se quiere, revisado en el sentido que sus afirmaciones no pueden contener un esquema determinativo de la reflexión en el Perú. Sí, 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 eso es ahí como toda una problemática que se abre, ¿no? Quizá ahorita, bueno, ahorita mencionamos un poco esto que ya señaló del Kipu, ¿no? Pero antes de pasar a esa parte, hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención en el libro, ¿no? Y que de hecho, bueno, usted le dedica un apartado ahí a tematizar, ¿no? Que es también esta opción de no hablar de la mauta, ¿no? Aunque ya la cuestión que señaló también hace un momentito, ¿no? Sino más bien, usted dice, hay que restituir el uso nominativo del jamutaj. Este, eh, ¿Cuál sería esta problemática que ve usted entre estos dos términos, ¿no? Para denominar a los sujetos que eh, procuraban, ¿no? Que establecían el pensamiento, el conocimiento en las culturas incas, ¿no? Hay que hacer una revisión lingüística de todos los diccionarios de españoles, de religiosos Claro. españoles, porque contiene una intervención ideológica de la religión cristiana para reinterpretar términos originales. Uno de los casos, ¿no?, es lo que puso Garcilaso, ¿no? Garcilaso a los 20 años salió a Europa y en su juventud había hablado runasimi cusqueño. Y, por ejemplo, cuando él escribe términos, palabras en runasimi, se nota una variante que es típica cusqueña, pero también se nota la intervención de los religiosos españoles en cada concepto. Uno de esos conceptos más famosos es amauta, y la palabra amauta lo puso porque efectivamente en los diccionarios religiosos existe la palabra, ¿no? Pero se cree que es una intervención o un origen aymara, no por el término. Pero investigando, comparando las crónicas, comparando los otros diccionarios, uno se empieza a dar cuenta que esta palabra es una modificación intencional. Lo que escuchaban ellos era jamuta. Entonces la palabra jamuta se transformó en amauta, se reespañolizó. Entonces Cerrón Palomino tiene razón en decir, esta es una palabra extraña, porque para que designe lo que es el pensador, el sabio, el término proviene de jamu, del que busca, ¿no? Y jamuta es el que busca, el que investiga. Entonces en realidad es la condición nominal del sabio, y el término hay que restituirle su verdadero valor, es decir, jamuta, no es amauta. Amauta es un término colonial ya modificado, ¿no? Podría venir del aymara, pero las palabras que designa, por ejemplo, en el diccionario de 1560 dice, ¿no? Amauta, sabio, pero también más allá dice jamuta, también dice sabio, ¿no? Entonces la palabra original era jamuta, solo que en el Perú nos hemos acostumbrado ya a la fama de una palabra que es una intervención Ujú. hispana. Sí, 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 que digamos que ganó ahí en términos del imaginario también, ¿no? También. Este, eh, bueno, usted mencionaba esta parte, ¿no? Del quipu, ¿no? El quipu narrativo, ¿no? Que usted lo pone ahí como fuente de reflexión filosófica. Esto es, bueno, es interesante porque, bueno, también hay que mencionar que el libro principalmente es una reconstrucción, sí, de la filosofía incaica, pero sobre todo digamos que un momento originario de Ujú. esa filosofía, ¿no? Que tiene que ver con antes de la llegada de los españoles, ¿no? Cómo restituir toda esta cuestión de un origen, de un pensar filosófico primigenio, Ujú. este, y que, bueno, a mí me ha sorprendido porque la cuestión de la
el debate que tiene sobre las fuentes, precisamente ese estudio de las crónicas, ¿no? Pero donde también aparece esa problemática de cómo pensar, ¿no? A partir de qué fuentes, de qué elementos se puede hacer esta restitución y esa reconstrucción, ¿no? De esta cuestión. Y usted señala ahí el quipus narrativo. ¿Nos podría explicar qué es, para empezar, qué es el quipus, ¿no? y un poco la manera en cómo permite esta reflexión filosófica? El primer requisito que siempre debatimos con Sobrevía fue pues, la escritura, ¿no? Claro. O sea, se cree que porque un pueblo tiene que guardar la memoria, almacenar la información en un medio, ¿no? Que esto es la escritura. Pero la grafía, los grafemas, ¿no? La letra, en el sistema europeo puede ser muy importante, pero acá hay otro sistema. Son sistemas comunicativos, ¿no? Los chinos tienen su sistema comunicativo que no son letras, ¿no? Son ideogramas. Acá también no hay una cosa particular. El sistema comunicativo donde se almacena información son los quipus. Son dos sistemas, exactamente, ¿no? Sí, aquí hay información. Sí, en la mano tiene un quipu que es astronómico. Sí. Y por ejemplo, no, cuando uno habla sobre estos temas, siempre dicen, no, en América jamás hubo escritura como la tenemos nosotros. Bueno, porque tendríamos que tenerla, ¿no? Tenemos desarrollos históricos muy diferenciados. No tenemos por qué ser iguales a los otros. Entonces, el quipu es un sistema de almacenamiento de información. Puede ser estadística, puede ser sobre todo narrativa. Y también hay quipus, ¿no? Para medir, para guardar información sobre medidas, ciudades, tributos que se da al Inca, en fin. Pero el más importante de ellos era el llamado quipu, que algunos han llamado religioso, pero yo le llamo narrativo. ¿Por qué razón? No es una historia, sino es un pensamiento reflexivo compuesto con ideas más centrales. Y puede ser con números o puede ser con señales de colores. No, el problema es que cada equipo en cada región del Perú es diferente. Culturalmente se ha construido desde distintas formas. Desde Huari tenemos la información de quipus, pero los quipus de Huari no son iguales a los incas. O sea, cada sistema comunicativo ha ido variando. Ahora, ¿cómo sabemos qué tenían esos quipus? Porque físicamente ya no existen. O sea, hubo intencionalmente durante la dominación colonial española el objetivo de destruirlos, a como de lugar. Lugar donde se descubría un quipu narrativo se destruía así, expresamente, para evitar que volvieran, ¿no? a las creencias autóctonas, ya sea a los huacas, a los huilcas. Entonces estos quipus narrativos, los religiosos, cuando empezaron a extirpar idolatrías, entre comillas, empezaron a copiar los textos. Es decir, el Quipu Camayo le transmitía al escribano español el significado de cada quipu. Y estos quipus se han destruido, han desaparecido, pero la traducción del quipu al runasimi que los españoles copiaron sigue intacto. Entonces eso nos da una idea que, por ejemplo, hay tantas oraciones que hay en Juan Santa Cruz Pachacuti, en Cristóbal de Molina, en Huamampoma de Ayala, que efectivamente en el manuscrito de Huarochirí, que son quipus narrativos, porque la historia no se puede inventar, muchos dicen, no, la memoria, se han acordado, claro. Pero no, son sistemas de almacenamiento de información. Y para reflexionar, había un sistema de almacenamiento de información. Sí. Eso es interesante, ¿no? Hay toda una cuestión que hay que reflexionar, ¿no? Porque justo ahí siempre está esta idea, ¿no? De la escritura, ¿no? Como una cuestión de abstracción, etcétera, que permite justo la cuestión filosófica, ¿no? También hay quisiera avanzar un poquito más, ¿no? En alguna de las cosas que tematiza en el libro, ¿no? Y ahí está la figura, ¿no? Que rescata usted, ¿no? Que aparece aquí en las crónicas, ¿no? Que es la misma, las crónicas de Huamampoma, ¿no? Que es la misma que es la carátula, ¿no? Sí. Del libro, pero que hace alusión, ¿no? A este personaje que ya mencionó usted al principio, ¿no? Que es el que motivó toda esta discusión, una larga reflexión, hay que decirlo, ¿no? Porque libro que usted mencionaba sobre presentación de Juan Yumpa,
surgió en 1994. Entonces, estamos hablando ya de un texto, ¿no? De Incas y Filósofos, que es una obra que ha sido ya meditada, ¿no? Ya realmente no estamos hablando de un primer acercamiento, ¿no? Aunque la forma de sistematizarlo quizá pueda considerarse de esa manera, ¿no? Pero realmente hay toda una reflexión ya de fondo, ¿no? En este trabajo que nos presenta el doctor Víctor Masi. Y me gustaría que nos hablara un poco más justo de este personaje, ¿no? Sí, cuando comencé a trabajar el sistema reflexivo en el antiguo Perú, me di cuenta, ¿no?, que tenía sus elementos, sus personajes que se destacaban por la sabiduría, ¿no? Pues siempre me pregunté, ¿no?, si hubiera un personaje con nombre propio, ¿no? Y lo descubrí el año 90 conversando, ¿no?, haciendo una maestría. Descubrí a profundidad a Guamán Poma Ayala y me puse a leerlo con detalle, ¿no?, de manera analítica, y encontré el personaje. Entonces para mí fue como descubrir pues algo que yo jamás había imaginado, ¿no? Que alguien mencionara en la época colonial a un filósofo. Si en la época colonial están mencionando un filósofo, antiguamente hay toda una tradición reflexiva. Y ahí es donde me puse a escribir en qué habían sobresalido los antiguos peruanos. Entonces descubrí la astronomía, la matemática, la medicina, de manera, si se quiere, más general, y me di cuenta que había una sabiduría bien estructurada. Entonces, cuando escribí el libro, muchos filósofos no me criticaban. En ese tiempo decían, es una tontería hablar de este tema, ¿no? Pero ahí está el personaje, ¿no? Entonces, hasta hace pocos años, la gente no creía en estos temas, ¿no? En el Perú todos somos, pues, en cierta la filosofía en el Perú es un reflejo europeo. Pero cuando les empecé a mostrar la postura autoctonista, empezó a haber un rechazo absoluto y rotundo, ¿no? O sea, nadie estaba de acuerdo conmigo, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que a partir de esta literatura empezó un gran debate, ¿no? Y muchos filósofos en el Perú, entre ellos Gustavo Flores Quelopana, Zenón de Paz, empezaron a optar, ¿no?, esta postura autoctonista, ¿no? Y después ya vino pues cierta adhesión cuando Enrique Dussel escribe su enciclopedia, ¿no? Y en la enciclopedia él directamente dice, hay filosofía antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y yo descubrí pues que no estaba tan equivocado como muchos me criticaban, ¿no? Que era un absurdo hablar del tema o que el tema no servía para nada, ¿no? Cuando descubrí la enciclopedia de Enrique Dussel, no supe que muchas personas en el Perú sí sospechaban del asunto, pero no habían investigado. Ahora en el Perú hay si se quiere, un aluvión de investigaciones, de tópicos. Hay algunos que sí rogan porque hablan runasimi, ya son grandes filósofos, ¿no? Claro. Pero en realidad el tema comenzó viendo las fuentes. Porque aquí hay una mala costumbre, no solo se habla de oídas o no se lee la fuente. Y como siempre hemos discutido con muchos amigos filósofos, ¿no?, hay que ir a la fuente. Claro. No podemos lanzar la idea y creer que lo que hoy día se habla es lo que antiguamente se hablaba. Sí, no todo es historia oral. No todo es historia. No, y el libro, pues, en realidad fue enrostrarle a muchos filósofos peruanos que sí teníamos una tradición y una raíz, ¿no? Y esa raíz había que rescatarla, investigarla y potenciarla, ¿no? Y ahora con satisfacción sí veo que efectivamente muchos filósofos en el Perú, por lo menos, están cercanamente de acuerdo conmigo que hay que investigar, que hay una reflexión autóctona y que tiene, ¿no?, sus personajes, ¿no? Este personaje porta un equipo narrativo, es un equipo astronómico. Y ese equipo astronómico te permite medir el calendario en meses, o sea, en lunas, en días, medir el solsticio de invierno, el solsticio de verano, medir los equinoccios, medir inclusive el momento donde se debe empezar la siembra. Porque como tú sabrás, el Inca, se narran muchos cronistas que el Inca repartía la tierra, ¿no?, cosa que en Europa jamás se iba a ser un feudal, ¿no? Y al momento de repartir la tierra se tenía que trazar un calendario exacto, es decir, generalmente el 18 de agosto hay una entrega de tierras para el tributo y se tiene que la tierra distribuir para prepararla, pero en agosto es donde vienen las primeras lluvias. Entonces, ¿cómo sabían los incas el 18 de agosto que nosotros manejamos ahora en el calendario gregoriano? Es que tenían un tipo de marcadores solares y esos marcadores solares se anudaban en el equipo, o sea, midiendo los años y ese sistema ha quedado. Solamente en Chachapoyas hay un equipo astronómico que mide 2 años seguidos. Es el que recientemente se ha encontrado.
Y lo que Guamán Poma había dibujado ahí tiene toda la razón cuando se ve ese equipo astronómico de Chachapoyas, en la Laguna de los Cóndores. Recién nos damos cuenta que sí existía información astronómica con tiempo, es decir, Claro. midiendo día por día. Sí, 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 está. Que también es ahí como toda una discusión filosófica de fondo, ¿no? El El hecho si, tiempo. si sí, el tiempo, pero también el asunto de si se piensa, ¿no? Digo, quizá ya ahorita no es una reflexión tan contemporánea, ¿no? Pero en un tiempo fue Muy interesante, básico. muy básica de Mm. pensar la filosofía natural y la cuestión de las leyes, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, Las las regularidades. regularidades, ¿no? O sea, sí Y es, los incas tenían palabras para designar regularidades. Y muchos dicen, no, no tenía, sí tenía. Cutimuy, por ejemplo, regresar. O sea, das un giro y regresas. El sol a lo largo del año camina y después regresa. Camina y después. Dice, ¿cómo se llama esa palabra? Cutimuy. Lo que es, ahora lo traduciremos como regularidad, ¿no? Más o menos. claro. Bueno, el doctor Masi, es un placer, pero estamos ya llegando al final de este episodio. Quisiera nada más preguntarle para cerrar un poco, ¿no? ¿Qué otros proyectos hay? Ahorita que está trabajando? ¿Qué nos espera en algún momento que nos pueda entregar? Bueno, en este momento estoy trabajando una historia, un testimonio. Yo trabajo en la Universidad de La Cantuta y el Ujú. año 1977 fue intervenida, ¿no?, por la Junta Militar de Gobierno, ¿no?, de Morales Bermúdez, y un intento de recesarla y desaparecerla del contexto de las universidades peruanas, ¿no? Y desde esa época hasta 1980, que el arquitecto Fernando Belaúnde vuelve al poder por elecciones, la universidad fue mantenida por la lucha de los estudiantes, ¿no? Es decir, no se resignaron a perder su universidad, sacrificaron todo porque la universidad sobreviviera. Y esa lucha del receso, con los dos dirigentes que han estado, ¿no?, perennes en esta batalla, estamos haciendo un libro testimonio, ¿no? Se llama El receso de la Universidad Nacional de Educación 1970-1980. Yo fui testigo cuando era estudiante secundario, escolar, de cómo peleaban ellos para que la universidad no se cerrara. Entonces, es una forma de entregarle la memoria a muchos de la Universidad de La Cantuta. No, es una universidad muy golpeada porque es contestataria, ¿no? No es una universidad que se someta, no es una universidad que al instante recepcione ideas ajenas y ya lo aplique, ¿no? Siempre es muy crítica, ¿no? Ahora, para el futuro, estoy rehaciendo mi libro Mito y Racionalidad, en el manuscrito que he hecho de Huarochirí, que lo escribí conjuntamente con Alberto Ángeles, ¿no? Pero estos años he estado repensando el texto, reescribiendo el texto, ¿no? Entonces, tengo la intención el próximo año de hacer una publicación ya personal sobre el manuscrito de Huarochirí, pero desde mis investigaciones recientes que estoy haciendo, ¿no? Una de ellas es sobre el Uray Hanan, el arriba y abajo, ¿no?, que hay en el mundo andino, ¿no? Es decir, la forma dual del pensamiento, la forma dual de cómo se concibe tiempo, espacio, ¿no?, y movimiento, y en los diálogos, ¿no?, que en el manuscrito de Huarochirí se ha traducido como el zorro de arriba, el zorro de abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay mucha filosofía. Sí, 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 que de hecho en algún momento, ¿no?, de este libro usted llega ya a problematizar, ¿no? Exacto. El texto, no solo la interpretación que se da, sino el texto en sí mismo, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, sería bueno ahí. sí. Ahora en este momento estoy haciendo una edición facsimilar de un dirigente sindical de maestros que era dirigente de los mineros del año 30, o sea, era contemporáneo de José Carlos Mariátegui. Y él murió el año siguiente que murió Mariátegui, el año 1931, pero dejó escrito una revista, ¿no?, donde narra su experiencia, ¿no?, en el distrito minero de Morococha. Y esa edición lo rescató mi abuelo, lo hemos preservado en el nivel familiar y ahora estoy editándolo, ya publicándolo, ¿no?, como una edición facsimilar. Y ahí se puede notar que desde el año 30 que muere Mariátegui, hay toda una corriente entre los trabajadores de las minas, ¿no?, en favor, ¿no?, del pensamiento de Mariátegui. Y Gamaliel Blanco es el personaje que yo estoy tratando, y esa edición facsimilar es para presentarlo el próximo mes en la exposición que va a haber en la Casa de la Literatura sobre la revista Mauta y los intelectuales del centro y del sur del Perú. Sí, sí, sí,
es una exposición, ¿no?, que va a estar a partir del 7 de septiembre en Casa de la Literatura Peruana. Bueno, esperemos que el video salga para esas fechas, y si no, bueno, ya quedó testimonio, ¿no?, de que también está interviniendo el doctor Massi, ¿no?, en este proceso de difusión. Nada más para cerrar esta parte que decía, ¿la revista cómo se llama? El facsímil que está usted... Se llama Los Apuntes Monográficos de Morococha. Apuntes Monográficos de Morococha, 1930. Ah, ya, perfecto. Bueno, vamos a estar al pendiente, ¿no? Bueno, ha sido muy grato, doctor Massi. Como pueden ustedes apreciar, ¿no?, el doctor Massi no solo se ha dedicado a cuestiones filosóficas, sino también varios de sus libros, ¿no? De hecho, mencionábamos también uno al principio, ¿no?, que ha publicado, están en referencia a los movimientos sociales, ¿no?, que han ocurrido aquí en Perú. Pues muchas gracias, doctor. Gracias. Le agradezco su tiempo, y también agradezco a ustedes haber seguido esta transmisión. Hasta luego. Gracias.